Hoy os traigo dos ideas de aperitivos rápidos de última hora que son ideales para cualquier tipo de ocasión. Son económicos y muy fáciles de preparar. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Para el primer aperitivo necesitamos 2 planchas de hojaldres. Yo he utilizado hojaldre redondo, pero igual podéis utilizar uno cuadrado. Colocamos la primera parte de hojaldre en la bandeja del horno. Y sobre esta primera parte de hojaldre colocamos primero una capa de jamón dulce o jamón cocido, el de vuestra preferencia, el que más os guste. Dejamos los bordes un poco vacíos para que luego cuando colocamos la parte de arriba del hojaldre se pueda pegar bien con la parte de abajo. Sobre el jamón cocido colocamos luego lonchas de queso, también el queso de vuestra preferencia. Y luego sobre las lonchas de queso añadimos otra capa de lonchas de jamón cocido. Colocamos la segunda parte de hojaldre por encima y luego podemos retirar el papel que lleva a la base. Y después con la ayuda de un tenedor vamos a sellar muy bien los bordes de los dos hojaldres. Pinchamos también la parte de arriba del hojaldre con el tenedor, porque de esta forma dejamos el hojaldre que respire durante el horneado. Untamos toda la superficie con huevo batido. El horno se tiene que precalentar a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit con calor arriba y abajo. Llevamos la bandeja al horno para unos 20 minutos aproximadamente o hasta que el hojaldre se ve dorado por encima. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Cuando ya lo hemos sacado del horno lo dejamos que enfríe por completo y después podemos cortarlo en la forma deseada. Seguimos con el segundo aperitivo. Para esto vamos a empezar con el relleno. Y para el relleno necesitamos 3 latas de atún en conserva. Yo lo he escurrido muy bien antes y lo he desmenuzado con el tenedor. Sobre el atún añadimos sal al gusto y también 3 cucharadas de tomate frito. Y si os gusta podéis añadir especias al gusto. Yo le he puesto solamente un poquito de orégano. Removemos muy bien para obtener una mezcla homogénea. Y de modo opcional sobre esta mezcla podemos añadir un poquito de queso rallado a nuestro gusto. Os aseguro que le va a dar un toque espectacular. Removemos un poco más para incorporar también el queso en la mezcla. De esta vez tengo aquí una plancha de hojaldre cuadrada, que la voy a cortar ahora en 3 partes aproximadamente iguales. Aprovecho ese momento para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis, así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Y ahora añadimos el relleno en el medio de cada trozo de hojaldre, igual como podéis ver en la imagen. De hecho, el relleno lo tenemos que dividir en 3 partes iguales. Untamos uno de los bordes de cada parte de hojaldre con yema de huevo. Y luego podemos cerrar cada trozo de hojaldre con la ayuda del papel de la base. Enrollamos con cuidado y luego solamente hace falta sellarlo. Presionamos ligeramente con un dedo y para asegurarnos que no nos va a salir el relleno, también sellamos con la ayuda de un tenedor los 2 bordes. Hacemos el mismo procedimiento con el resto del hojaldre y relleno. Colocamos el hojaldre relleno junto con el papel de horno de la base en la bandeja del horno y luego podemos cortar cada tira de hojaldre en trozos más pequeños para dar forma a nuestros aperitivos. Separamos los trocitos de hojaldre relleno o aperitivos entre ellos porque durante el horneado van a aumentar de tamaño. Y antes de llevarlos al horno los untamos con yema de huevo para darle una pinta estupenda. Horneamos los aperitivos durante 20 minutos más o menos o hasta que se ven dorados por encima. Y después de 20 minutos ya están listos los segundos aperitivos. Como veis se han dorado muy bien por arriba y también por la parte de abajo. Están muy crujientes y tienen un sabor increíble. Colocamos los aperitivos en la bandeja donde los vamos a servir y a disfrutarlo junto con la familia y los amigos. Os aseguro que les van a encantar a todos. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado y si es así no olvidéis de darle al me gusta,
compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por vuestra visita, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.